Bueno, yo quise hacer esta presentación con este juego de palabras. Este juego de palabras que termina todavía con un interrogante. O sea, cada vez menos tendría que usarse menos el PCA y cada vez se está usando más. ¿Realmente sirve o no sirve? ¿Qué alcances y qué limitaciones tiene este estudio de laboratorio que pudiera ser tan importante o no? Y bueno, vamos a tratar de hacer una breve exposición con respecto a esto, sabiendo que acá en el auditorio hay académicos con grandes conocimientos del tema y que probablemente pudieran aportar a la presentación que quiero hacer modestamente. Bien. A modo de introducción, bueno, esto es una situación confusa en la política de salud, pero en la política de salud macro, pero también los médicos. Los médicos tenemos confusión con respecto a este estudio, y si los médicos tenemos confusión, ¿cómo no van a tener confusión la población en general? Bueno, el objetivo entonces es informar a la comunidad médica en general, no especialistas, en qué pasa sobre el cáncer de próstata en hechos basados en evidencia o en la evidencia que tenemos hasta el momento actual. Y por ahí vamos a hablar entonces de PCA, de screening, de vigilancia activa y de tratamientos. Lógicamente no podemos ahondar en todos estos temas y vamos a hablar de titulares de estos temas, pero conocer los titulares no está mal, no está nada mal. Por último puse otra interrogante. ¿La academia en algún momento va a tener que tener alguna posición al respecto? Después de que charlemos esto, me gustaría que ustedes también recapaciten y vean si en el futuro no tendríamos que tomar partido. Bueno, ¿qué es el PCA? El PCA es una proteína sérica que es inmunodetectable, de ahí el examen de laboratorio que detecta el PCA. En sí, en el plasma no sirve para nada. Tiene que ver con el plasma seminal y tiene que ver con la coagulación del semen. Pero en el plasma se comporta como un marcador. Pero cuidado, es un marcador de próstata. No es un marcador de cáncer de próstata, que es lo que nosotros quisiéramos que fuera. De hecho, lo es indirectamente, pero es un marcador prostático. En este otro esquema vemos cómo en las glándulas prostáticas se secretan proteínas en forma de aminoácidos. El ProPCA, por la acción de una de las calicreínas, la calicreína humana 2, transforma, hace perder una cadena de aminoácidos y transforma el PCA activos, que es el que tiene la función en el plasma seminal, que luego de su acción se transforma en activo y además puede atravesar la membrana basal y encontrarse en el plasma. Y también en cantidades menores el antígeno prostático unido a las proteínas también se encuentra en el plasma seminal. Esto es en situación de normalidad. Ahora, en situación de patología, una de las patologías, la que nos interesa, el cáncer de próstata, hay una disrupción de la membrana basal y va a haber una mayor cantidad del antígeno prostático unido a proteínas, independientemente del antígeno libre, y además van a haber fracciones de ProPCA que normalmente no se encuentran en el plasma seminal. Todo esto tiene que ver con el marcador que está siendo perfeccionado, y como ustedes verán, vamos más allá, o sea, se busca un PCA que sea realmente efectivo, que sea específico. Y hay muchas cosas en marcha en este momento al respecto. Hay varias isoformas del antígeno prostático libre. Una de ellas el ProPCA, y dentro del ProPCA, que hay varias, el -2 ProPCA, sería mucho más específico del cáncer de próstata. Y hay un ensayo de laboratorio, de la sigla del inglés Prostate Health Index, que combina antígeno prostático libre, antígeno prostático total y ProPCA. Y esto sería más específico del cáncer de próstata. Más aún, hay otro examen bastante nuevo, se aprobó por la FDA el año pasado, que contempla dosificación de la calicreína humana 2, que comprende el menos del 2% del antígeno prostático total y tiene mayor expresión en células tumorales, pero también en células tumorales agresivas, que son las que más importan a la hora del diagnóstico del cáncer de próstata. Y ahí surge el score de las 4 calicreínas, donde combina el PCA total, el PCA libre, el PCA intacto y la calicreína humana 2,
Y este score sería bastante importante, después vamos a hacer un pantallazo con respecto a él, porque podría realmente discriminar mucho mejor a la hora de hacer biopsias o dirigir tratamientos. ¿De dónde surgen los problemas? Los primeros problemas surgen de este señor es Richard Ablin, que fue el descubridor del antígeno prostático. Este señor, descubridor del antígeno prostático en los años 70, en medios de difusión masivas, dice que rechaza el uso por caro y poco efectivo. O sea, si el que lo descubre dice que esto es un desastre, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a preguntarnos todo lo demás? Pero cuidado, hay que leer la letra chica también. Él dice que, bueno, se ha gastado de más, se usa de más, se trata de más, no es un momento de parar. Y en alguna de las cosas que dice, mantener su uso rutinario, pero es poco efectivo para mantener su uso rutinario en toda población masculina mayor de 50 años. O sea, no es rutinario. Hay que utilizarlo bien, no hay que utilizarlo masivamente. No es que diga que no sirva para nada. La otra espina irritativa que surge de esto y que fue un gran cambio para la comunidad médica en general fue el grupo de trabajo de los servicios preventivos de los Estados Unidos, que luego de evaluar la situación tiene un grado de recomendación de no debe usarse el PSA. Con lo cual, bueno, la lectura que hacemos cualquier persona que no estamos en el tema, bueno, esto no sirve para nada. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Este grupo de trabajo se basó en un trabajo que ahora vamos a comentar, y fue un trabajo hecho por epidemiólogos y por médicos de primer nivel de atención, pero no estuvieron incriminados en estas recomendaciones ningún urólogo, ningún oncólogo médico, ningún oncólogo radioterapeuta, o sea, ninguna de las personas incriminadas en el diagnóstico y en el manejo del cáncer de próstata. Bien. Es sobre este trabajo, un trabajo de la PLCO, que se basó entonces este grupo de los servicios de prevención de Estados Unidos para sacar sus conclusiones, y ahí se habían randomizado en este estudio 76.000 hombres. Estos 76.000 hombres se randomizaron en personas que fueron estudiadas con PSA y en personas que no fueron estudiadas con PSA. Bueno, no vamos a detallar el estudio, pero realmente los hallazgos finales fueron que la mortalidad por cáncer de próstata a 13 años de seguimiento fue igual en los dos grupos. Entonces, bueno, esto fue lo que sostuvo, mediante la evaluación de este trabajo, la recomendación de los grupos de los servicios de recomendación de Estados Unidos. Pero cuidado, este trabajo tiene importantes sesgos. Después que se empieza a ver estos enormes trabajos, el sesgo más importante que tiene, que en el brazo control, realmente, más del 70% de las personas que integraron el brazo control se habían hecho PSA anteriormente, con lo cual se había seleccionado todos los casos que se habían hecho PSA previamente. Lógicamente, si tenían un PSA alterado, no entraban en el brazo control y iban a ser tratados. Con lo cual, el sesgo fue muy importante a la hora de tomar una resolución solamente por esto. Ni que hablar que en la recomendación general no habla de los cánceres de riesgo, de los antecedentes familiares, de los afroamericanos en Estados Unidos, que también tienen mucho mayor riesgo del cáncer de próstata. Entonces, bueno, tampoco tiene en consideración algo que es importante, que si nosotros vemos la proyección de mortalidad por cáncer desde que se está aplicando el PSA, ha bajado clarísimamente a partir de los años 90, cuando se empieza a aplicar el PSA. O sea, se mueren 20% menos de personas porque se usa el PSA, o porque se trata mejor, o por lo que fuere. Pero el tratamiento del cáncer de próstata, con las dificultades que conlleva, porque no es nada sencillo, en el sentido de que la crítica es que se está estudiando demasiadas personas, tratando de demasiadas personas, y se está creando morbilidad de demasiadas personas para curar a pocos. Bueno, pero nosotros somos médicos, o sea, no vamos a curar gente, vamos a renegar de curar personas. Hay que seguir trabajando en esto, y bueno, y también lo mismo es válido no solamente para la mortalidad,
en los estudios sobre el diagnóstico de enfermedades de próstata avanzadas en estado metastásico, desde el uso del PSA es llamativo el descenso que ahora ha llegado a una meseta y se está manteniendo. El estudio americano sobre lo que se basó esta recomendación no contempla otro estudio contemporáneo hecho en Europa. Este estudio hecho en Europa sobre 180.000 personas. O sea, por supuesto, muchos países se integraron en esto. Ahora, en este estudio también masivo, cuidado, acá la conclusión es que el grupo de screening con cáncer de próstata tiene un beneficio claro en la sobrevida. Y esto no fue para nada contemplado en el momento de tomar las resoluciones. Seguimos. En este estudio europeo también bajamos a determinadas realidades. A 11 años de seguimiento, si nosotros queremos prevenir una muerte por cáncer de próstata, tenemos que invitar a screening a 1.000 personas, tenemos que diagnosticar y hacer biopsias a muchos tantos, tienen que detectarse 35 cánceres y tratarse para que no haya realmente mayor diferencia en la mortalidad. Entonces, también está cierto esto que el PSA no es para todos ni para todo el momento. Tal vez no quisiera confundirlo, pero vamos a aportar todavía más datos. Este es otro brazo del grupo de trabajo del europeo, esto es de Suecia, y en este grupo de trabajo también se randomizaron y se estudiaron fundamentalmente hombres con screening organizados a hombres con screening, un screening organizado contra un screening global. Y aquí vemos los resultados globales desde que se hace el screening utilizando una proyección de lo que sería el diagnóstico desde los años 90-94 en la era pre-PSA, aumentó notoriamente el diagnóstico de cáncer de próstata desde que se hace screening o el screening organizado en relación al grupo control, que era un grupo que se hacía PSA frente a la demanda o a las necesidades, pero no era realmente un screening. Si bien en ese grupo también hubo un aumento del diagnóstico, lo que importa es lo que sigue, que en el grupo de screening realmente hubo un descenso de la mortalidad, pero en el grupo control, ese que se estudiaba cuando tenía algún tipo de síntomas, realmente no hubo ningún tipo de beneficio en la mortalidad. Con lo cual dice, bueno, esto tal vez no es que hay que realmente hacer un screening organizado. Bueno, o sea, hay todavía controversias en esto y seguimos. Todo esto, ¿a qué llegó? A que grupos importantes, como la Asociación Europea de Urología, dijeron, bueno, sí, vamos a hacer PSA, pero vamos a tener determinados cuidados. Y así dice, bueno, vamos a hacer PSA, pero vamos a informar a las personas de los alcances y limitaciones del estudio. Vamos a hacer un PSA, pero adaptado a los riesgos de cada persona. Y vamos a hacer un PSA, por ejemplo, en los afroamericanos o en los que tienen historias familiares de cáncer de próstata y dan un nivel de evidencia del uso de este estudio. También la Sociedad Americana contra el Cáncer opina lo mismo. A determinada edad se pueden hacer los estudios en personas informadas, no a todo el mundo. La NSCN también. La Asociación Americana de Urología, lo mismo. O sea, la Asociación Americana de Urología promovía el uso del PSA a partir de los 40 años. Después de todo este movimiento, aconseja que en pacientes informados el PSA se realice recién a partir de los 55 años y a los 70 y hasta los 70 años y no más. O sea, todo este movimiento, con aciertos o no aciertos, obliga a emprolijar esto y no utilizar esta arma terapéutica en forma diagnóstica en forma masiva. ¿Pero qué pasa acá? Fíjense lo que pasó el año pasado acá.
se promovió el Noviembre Azul, o sea, el mes de la salud masculina. Yo puse este afiche, cuidado, la FEMI no tiene nada que ver con esto, todos nos podemos haber sumado a el Noviembre Azul de la salud masculina, pero fíjese el sesgo de esto, la salud masculina es el cáncer de próstata. Nosotros le estamos diciendo a la población, señores, el cáncer de próstata es peligroso, estudiense, vengan, hagan de todo y trátense. ¿Es correcto esto? O sea, es correcto manejado con este sesgo. Bien, miren qué lindo, acá tenemos el Palacio Legislativo iluminado, precisamente. Los organizadores de todo este tipo de movidas lograron que se iluminara el Palacio Legislativo. Pero el Palacio Legislativo se iluminó por el Día Internacional de la Diabetes. Y otra cosa, hay un proyecto de ley de marzo del 2015 hace de interés público la prevención del cáncer de próstata. Los trabajadores de la actividad privada y los funcionarios públicos mayores de 40 años tendrán derecho a un día de licencia especial con goce de sueldo para hacerse el PSA. O sea, en el mundo se está tratando de hacer menos PSA y de racionalizar el uso de esta arma, y resulta que nuestros legisladores o algunos legisladores están confundidos o mal informados con respecto a esto. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener esto bien claro a la hora de poder aconsejar, qué hacer o qué no hacer en estas circunstancias. Bien. Vamos un poquito más allá, y no quiero aburrirlos, pero acá ya vamos con respecto al tratamiento del cáncer de próstata. Y en este estudio, también, que fue un estudio muy importante de las siglas PIVOT, lo que estudiaron 13.000 hombres, y de estos 13.000 hombres que participaron realmente pudieron ser randomizados 700, y de estos 700 randomizados que eran elegibles para la randomización, se les hizo una prostatectomía radical a la mitad, y a la otra mitad se los vigiló. Y la conclusión de este estudio muy importante era que era lo mismo. O sea, que a los 10 años daba lo mismo hacer una prostatectomía radical que no hacer nada. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Si no hay que hacer nada, no hacemos nada. Pero cuidado, también este estudio tiene muchos sesgos. Solamente el 75% de los randomizados para prostatectomía radical recibieron la prostatectomía radical. O sea, que en definitiva este estudio también está sesgado. Entonces, con respecto al tratamiento, ¿cuáles son las opciones en el cáncer de próstata? Vigilancia activa. La vigilancia activa es una forma de tratamiento, es, vamos a ver a una persona, lo vamos a controlar, y si no pasa nada, no hacemos nada. Pero cuidado, la vigilancia activa no es para todos, es para los que tienen tumores de muy bajo riesgo, con determinadas características, con un seguimiento muy preciso, y ellos aparentemente no hacer nada transitoriamente es mejor que hacer. Y cuando surge algún elemento de evolutividad, se tratarían y serían rescatados igual que fueran tratados inicialmente. Las otras opciones de tratamiento son la cirugía abierta y la radioterapia en distintas formas, ya de segunda elección, pero también tienen su lugar hoy por hoy las terapias focales, el ultrasonido focalizado y la crioterapia, la hormonoterapia que todos conocemos, pero la hormonoterapia es un tratamiento paliativo. Y por último, sí, la vigilancia en aquellos pacientes cuya expectativa de vida es poca, y usar un arma terapéutica lo que va a hacer es crear morbilidad y no aumentar la sobrevida. Pero ese watchful waiting de los ingleses es una modalidad de manejo paliativa. Mientras que no pase nada, no hacemos nada. Cuando pase algo, hacemos paliación. Bien. Este es el último que voy a mencionar, discúlpenme, pero queríamos hablar un poco de evidencia. Este es un estudio conducido en el Reino Unido. Es un estudio muy, muy interesante, donde acá sí se comparó vigilancia activa, se comparó radioterapia, se comparó cirugía para el tratamiento del cáncer de próstata localizado. Y ustedes ven que en este estudio, que fue enorme en número, se lograron randomizar más o menos 500 personas en cada brazo para evaluar los resultados con respecto al cáncer de próstata. ¿Y qué se vio? Que bueno, todas las personas que habían optado por tratamiento rápidamente llegaban al tratamiento, pero esas personas que estaban en monitorización activa, o sea, en cuidado activo, en gran proporción, con el correr de
los años terminaron siendo tratados también. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados son realmente muy llamativos. O sea, a 10 años, que 10 años en cáncer de próstata es poco, no había diferencia en vigilancia activa, no había diferencia en radioterapia y no había diferencia en cirugía. Ahora, ese era el endpoint primario, la mortalidad por cáncer de próstata. Pero cuando ya se evaluó el endpoint secundario del estudio, que eran las metástasis o la progresión del cáncer de próstata, sí había una diferencia y era estadísticamente significativo el mayor riesgo en las personas no tratadas de evolucionar hacia enfermedad avanzada y a muerte de cáncer de próstata. Bueno, entonces, un poco para ir terminando en esta presentación, ¿cuáles son las tendencias actuales? Bueno, a no usar un screening organizado. No todo tiene que hacerse a partir de tal momento y para todo el mundo. El screening oportunista también tiene su riesgo. Si vamos a ver a la persona cuando nos lleva el agua hasta el cuello, corremos riesgo de no rescatar personas. Entonces, la verdad sería el screening limitado e informado, personalizado, tal vez, pero no hay evidencia al momento actual. No tenemos evidencia. Con estas medidas del grupo de trabajo de los servicios de prevención, hay un posible nuevo aumento de la mortalidad por cáncer de próstata. Y de hecho, ya en el primer año, después de aplicarse masivamente esto, se detectó un aumento de la mortalidad por cáncer de próstata, al año solamente de esta resolución. La vigilancia activa está en debate. Nos encantaría decir, bueno, tener un diagnóstico de los cánceres que no son agresivos y de aquellos que son agresivos, y bueno, tratar a los que son agresivos y los otros no tratarlos. No dejar de pensar y tener siempre presente la morbilidad de los tratamientos curativos, o sea, tratar el cáncer de próstata indiscriminadamente conlleva riesgos, conlleva morbilidad, y bueno, esto tenemos que tenerlo muy presente cuando aconsejamos a nuestros pacientes con cáncer de próstata. Pero hay muchos avances, y muchos de ellos no voy a hablar. El primero, por ejemplo, no voy a hablar, que es la resonancia multiparamétrica de próstata, que permite ver el cáncer, que antes no lo veíamos. Tenemos la posibilidad de mejorar nuestro diagnóstico con la biopsia prostática por fusión de imágenes, o sea, fusionar la imagen de la ecografía con la resonancia magnética y funcionar selectivamente las áreas problemas, porque las áreas problemas que se detectan en resonancia magnética son más peligrosas de que sean cánceres significativos y agresivos. Y después están los estudios biomoleculares, de lo que ya estuvimos haciendo un pequeño adelanto, y esto es un aviso de un laboratorio que vende este tipo de productos, pero cuidado, estos marcadores biomoleculares pueden ser muy valiosos, y pueden ser muy valiosos en la etapa de PSA de riesgo, pero sin la biopsia, o después de una biopsia negativa. Y ahí hay varios, hay algunos que son en orina, otros, como ya le mencioné hoy, el test de las 4 canicreínas, otro, un estudio genético en orina, y por último, aquellos, no es por último en este diapositivo, ¿no? Aquellos que ya se hicieron la punción biópsica prostática y fue negativa. Este tipo de marcadores puede seleccionar aquellos casos que sí es necesario repetir la biopsia de aquellos que no es necesario. Disminuimos la agresión diagnóstica a nuestros pacientes. Esto es otro esquema del uso de esta parafernalia de estudios biomoleculares que están apareciendo, que tal vez un día sea interesante hasta hablar, porque son extremadamente interesantes. Y ahí vemos entonces, frente a una sospecha de cáncer de próstata, ¿biopsiar o no? Bueno, ahí usamos el PSA, el test de las 4 canicreínas, etcétera, etcétera. Pero bueno, una vez que hacemos la biopsia, si es negativa, tenemos que rebiopsiar y podemos utilizar todos estos marcadores. Tal vez más importante aún, frente a una biopsia positiva, es la estratificación del riesgo. Hay marcadores moleculares genéticos que permiten facilitar el diagnóstico de cáncer agresivo. Entonces, frente a una biopsia positiva podemos discriminar eventualmente con estudios
qué caso es más riesgoso de que tenga un cáncer agresivo y que tengamos que tratar. Bueno, y después también puede ser después hasta de la prostatectomía radical desde el punto de vista pronóstico. Yo creo que esto es demasiado para conversarlo, solamente se lo quiero decir a modo de información de que esto existe, que está y que se puede utilizar. Entonces, en esta balanza tenemos que maximizar los beneficios y minimizar los daños. Entonces, debemos seleccionar bien las pacientes. Tenemos que tomar decisiones compartidas a la hora de estudiarlos. Podemos utilizar biomarcadores e imagenología para seleccionar mejor los pacientes. Y sabemos que no hay que hacer screening. El no hacer screening disminuye el número de biopsias, disminuye el sobrediagnóstico, disminuye el sobretratamiento, pero cuidado, aumenta los casos no diagnosticados, las metástasis y la morbilidad por el cáncer de próstata avanzado. Por contrapartida, el screening se disminuyen los casos sin diagnosticar, pero sobre tratamientos, sobre diagnósticos, tenemos que llegar a inclinar la balanza de esta manera. Con un screening personalizado, llegar al diagnóstico de riesgo de cáncer de próstata. Si es muy bajo el riesgo, está casi demostrado al momento actual que vigilar es lo mejor. Si es alto riesgo, no hay ninguna duda que hay que tratar, porque esa persona se va a morir de un cáncer de próstata o va a sufrir la consecuencia de un cáncer de próstata. Y lo que todavía no está científicamente comprobado es qué hacer con el riesgo bajo y sobre todo con el riesgo medio. Y entonces creo que antes tenemos el cáncer de bajo riesgo y el de alto riesgo, pero los intermedios son los que nos están dando problemas. El muy bajo riesgo no es un problema y el muy alto riesgo también. Entonces, para terminar, tenemos que informar. Tenemos que hacer un screening personalizado. Tenemos que hacer una optimización de riesgos para indicar la punción biópsica prostática. Debemos apuntar a la biopsia por fusión de imágenes en lo posible. Tenemos que hacer un diagnóstico correcto del riesgo histológico. Podemos hacer un diagnóstico de riesgo genético. Con todo esto tenemos dos armas terapéuticas muy importantes comprobadas. Una es no hacer nada, la vigilancia activa en los casos que corresponden, y la otra, los tratamientos que cuando están indicados dejan de ser.